Hola, hola a todos, bienvenidos sean a su café virtual. Es Rocío Cabrera desde el hermoso y soleado Michigan en un día como hoy, esperando que ustedes se sientan tan bien como me siento el día de hoy. Pongan una sonrisa en su rostro y siéntense listos con su café a disfrutar de este programa de hoy en Café Virtual. Quería recordar que nos pueden encontrar, que a Café Virtual lo pueden escuchar en las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Nos escuchan como Café Virtual con Rocío Cabrera y nos pueden también escuchar en el YouTube, también en Café Virtual con Rocío Cabrera. Se pueden comunicar con nosotros en el Facebook en @cafevirtualnesp y se pueden comunicar a nuestro correo en contacto @café-mediovirtual.com. Sean bienvenidos a la edición de esta semana. En esta semana pues les voy a contar algunas cosas. He estado entrando en proyectos con empresas que están en esa etapa de startup, crecimientos, scale. Y no hay una cosa que me encanta más que trabajar en ese tipo de empresas porque la energía del crecimiento es algo que es fabuloso. Al mismo momento te empiezas a dar cuenta de que hay ciertas cosas en las que uno va entrando que se podrían arreglar o se podrían evitar si nos tomáramos un poco más de tiempo para respirar y pensar cuando estamos en esa etapa de lanzamiento. Así que por eso el día de hoy quiero hablar de pequeñas empresas y cuando estamos arrancando. Sé que esto les va a servir de muchísima ayuda, de lo mismo que me ha servido a mí para reflexionar y para trabajar con esos empresarios en esas etapas en que estamos comenzando. Le comentaba que estamos en una época en que vemos muchísimas empresas empezar y en que muchos de nosotros tenemos sueños de arrancar algo. A veces el miedo no nos da y otras veces la falta de miedo o de reflexión nos dice vámonos y nos tiramos. Pero vamos a analizar más o menos cuáles son las etapas de una empresa y quiero decirles de antemano que se van a poder encontrar con muchos libros y autores que lo dividen en más etapas. Sin embargo, yo voy a dividirla en 5 etapas que son las que más he observado y las que he leído anteriormente. La primera etapa o esa idea del sueño en donde realmente nosotros tenemos una idea, perfeccionamos la idea, pensamos si tendrá hacia dónde, qué es lo que va a pensar a la gente, si me salgo del trabajo, me quedo del trabajo, podré vivir de ello si ya estoy manteniendo una familia o manteniéndome. Es una etapa que no hay forma de evitarla, que es sano, crea inquietud y crea un cierto grado de desconfort porque uno empieza a salir de la zona de confort de estar en algo que a uno le gusta para lanzarse a una etapa de no saber qué. Sin embargo, es una etapa muy linda porque va llevada por esos sentimientos de yo puedo, veo un negocio, veo una forma donde hacerlo y ahí es donde me empiezo a lanzar, ¿no? Cuando usted decide, si usted ya decidió, voy a dejar el sueño y me voy a lanzar, entonces empieza la etapa de la empresa que se llama el startup o la etapa de puesta en marcha en español. Esta es la etapa en donde ya decidimos que vamos a tirar la idea y empezamos a ser conscientes de todo lo que implica básicamente emprender, de lo bueno, lo malo y lo feo, como se dice. Es una mezcla de emociones, de alegría, porque finalmente nos lanzamos a ella y a la misma vez impaciencia porque el tiempo pasa, porque me hace falta dinero, porque quiero ver beneficios llegar, porque tengo que aprender muchas cosas, porque a veces tengo subidas y bajadas
trabajadas, porque el tiempo nunca me alcanza. Si el día tiene 24 horas, yo trabajo 30, o así lo siento. Por la cantidad de roles que desempeñamos, hacemos de marketing, hacemos de servicio al cliente, entregamos, hacemos producción, todo. Y esta se los digo porque yo he iniciado negocios en varias ocasiones, en el área de consultoría siempre, y me ha tocado estar en ellas y sé lo que es estar en todas estas etapas. Esta es una etapa que exige muchísimo, muchísimo de uno. Y la parte importante de esta etapa de puesta en marcha es básicamente el encontrar que esa idea que yo tenía al inicio, ya sea un producto, sea un negocio, sea un servicio, lo que sea, realmente tiene cabida, que hay un nicho y que hay un cliente allí que lo puede comprar. Esa etapa es esencial porque es donde yo empiezo a encontrar esas personas, a darme cuenta si realmente mi negocio es lo que yo esperaba y existe el mercado que realmente lo va a consumir y me va a ayudar a crecer. Si ese beneficio, si ese objetivo realmente está allí. Es una etapa en que tienes que estar preparado y cuidarte mucho para dar lo mejor de ti, para dar el mejor ejemplo. Mucho trabajo, muchas decisiones, muchas preocupaciones, pero también mucho éxito cuando empiezas a encontrar ese nicho que está allí. Ahora, después de esto viene otra etapa, que es la etapa de consolidación o lo que le llamamos el ramp up. Y me quiero concentrar en los siguientes capítulos en estas etapas, entre estas la consolidación y lo que se llama la escalada. Me voy a concentrar mucho aquí porque estas etapas son súper claves. Esta etapa de consolidación o en inglés como le llamamos el ramp up, es una etapa en donde ya empezamos a superar las dificultades que teníamos en la puesta en marcha, donde ya definitivamente nos hicimos un huequito en ese mercado, donde ya la gente nos empieza a conocer, nos empieza a ver, podemos empezar a vivir de lo que estamos ganando, de los beneficios más o menos. Sigue siendo una persona inmensamente ocupada, te dedicas a la mayor parte del tiempo, probablemente en esta etapa te sigues dando cuenta que tú estás en todo y que tienes que hacer cualquier cantidad de malabares y dividirte en 4 o 5 personas para estar en todos los lugares a la misma vez. Por eso es que me quiero dedicar a esta etapa, porque esta etapa es clave. Esta etapa nos dice si crecemos o nos quedamos. Y les quiero decir que hay estudios clarísimos y probablemente ustedes los han escuchado, que el 20% de los pequeños negocios falla en ese primer año. El 20%, y probablemente allí cuando estamos es en esas personas que se lanzan, que no estaban seguras si todo el trabajo era necesario, si el concepto a lo mejor no era lo que esperaban, etc. El 30% de los pequeños negocios fallan en el segundo año, el 50% para el quinto año y el 70% de los negocios no pasan de los 10 años. Muchas veces estos fallos tienen, como les decía, o sea, al principio no me di cuenta, a lo mejor mi negocio o la idea que yo tenía no era exactamente buena, no hay un mercado, no hay un nicho que vaya a comprarlo. El mercado todavía no sale, no indica que después, ojo, el que en este momento que usted se haya lanzado no haya un mercado para su idea no indica que 10 años después no lo va a ver. Puede ser que usted se haya lanzado antes de tiempo. Entonces no indica que porque falló ahorita ya no lo vuelva a ver nunca más. Pero otra gran parte viene porque al estar en esa puesta en marcha o ese inicio en el que la hacemos un poco de todo y pensamos que no hay nadie mejor que nosotros para hacer nuestro negocio, terminamos en todos los pedazos de la empresa haciendo todo y no nos dedicamos a lo que mejor sabemos hacer.
Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer en esa etapa de consolidación o ramp up es empezar a pensar si tenemos un plan de negocio, si hemos creado un plan de negocio, si tenemos una visión que hemos creado con nosotros, si hemos tomado las acciones y estamos tomando las acciones necesarias para poder darle la oportunidad al negocio de que crezca. Y aquí en este momento es cuando ya tengo ese mercado, empiezo a vivir de ello, empiezo a crecer. Quiero que empiecen a definir dos conceptos. El concepto de una empresa a escalar y el concepto de una empresa en crecimiento. No son las mismas cosas, son diferentes y quiero que lo definamos. Cuando crecemos un negocio, normalmente generamos ingresos, entradas de dinero al negocio, ¿sí? Aquí es cuando crecemos de tantas ventas a otras ventas y crecemos, pero al mismo momento creamos también gastos. Y aquí precisamente esto es lo que empieza a suceder en esta etapa de consolidación. Si usted era el único que hacía el negocio anteriormente y me quiero preparar para crecer, pues voy a necesitar contratar a alguna persona que esté en servicio al cliente o alguna persona que me asista con los teléfonos. Y es importante encontrar esas personas que le van a quitar tiempo, digamos, no de menor valor porque todas las actividades son importantes, pero en que usted se pueda dedicar al tiempo que le genere mayor ingreso. Luego se los voy a explicar con ejemplos en otros capítulos. Entonces en este momento sí, usted genera más ingresos, pero también va a tener que pagar probablemente más salarios, 1 o 2 personas, o va a tener que crear algunos sistemas automáticos que le permitan a usted liberar tiempo. Entonces sí está creando ingresos, pero también está generando gastos. Cuando hablamos de escalar un negocio, estamos hablando de generar ingresos adicionales, pero escúchenme bien, sin generar grandes gastos adicionales. Esta es la clave de esa etapa de escalar. Es decir, usted ya ha creado una estructura, ya ha creado un equipo, ya tiene su proyecto y todo lo demás, y entonces de alguna manera puede utilizar lo que tiene para llegar a más clientes, a más negocios, tocar más de una manera exponencial, y entonces llega a mucho más en eso sin necesariamente crear más gastos. Esa es la etapa de escalar. Y son súper diferentes, pero para poder llegar a esa etapa de escalar, que es lo que todo mundo quiere hacer, ¿verdad? Generar mucho sin gastar tanto, hay que preparar el negocio. Hay que crear estrategias, hay que crear observaciones, hay que crear proveedores. Les voy a dar un ejemplo. Pongamos el ejemplo de que usted siempre tuvo el sueño. Yo en lo particular, a mí toda la vida me han gustado las panaderías. Me encanta el pan. Para mí no hay nada mejor que un pan caliente recién salidito del horno con mantequilla. Es una cosa maravillosa. Y supongamos que yo tengo la receta de mi abuelita y yo siempre he pensado que es la mejor receta del mundo y la hago en la cocina de mi casa. Y al hacerlo en la cocina de mi casa, todo el mundo me dice: ay, Rocío, eso es algo fabuloso, deberías venderlo. Rocío, es fabuloso, deberías venderlo. Rocío, es fabuloso, deberías de venderlo. Ok, y un buen día digo, tienen razón, me voy a lanzar. ¿En qué etapa estoy? Pasé del sueño a la etapa del startup o de ponerme en marcha. Allí yo pongo en mi cocina, empiezo a hacer mi pan, empiezo a poner a llamar a restaurantes o a otras panaderías, les ofrezco mi producto y se los empiezo a vender a ellos en particular. Entonces sí, estoy trabajando todo el día, estoy cocinando todo el día y estoy vendiendo el pan y me empieza a generar definitivamente ingresos. Eso es un hecho y a lo mejor por el precio puedo vivir de ello.
pero estoy en una etapa en la que no crezco mucho porque yo estoy haciendo todo. O sea, yo estoy cocinando, yo estoy llamando a las panaderías, yo estoy haciendo las entregas del pan, yo estoy comprando todos los ingredientes y lo estoy haciendo todo ello. Me falta el tiempo. Cuando llego a esa etapa de consolidación, un ramp up, yo digo, ¿sabes qué, Rocío? Esto tiene muchísimo hacia dónde dar, pero yo no tengo una panadería. Voy a tener que contratar a alguien o ir con una panadería a mayor escala y decirles que esta es mi receta y que me gustaría poder hacer este producto con ellos, que en cuánto sale para poder venderlo, ¿ok? Ese es mi crecimiento. Ahora, antes de llegar a ese punto, hay cosas que yo tengo que preparar para yo poder tomarme mi tiempo de ir a hacer eso. Probablemente yo necesito una persona que me tome los pedidos, que me tome las llamadas telefónicas para los pedidos y que haga las entregas. Y probablemente alguna persona que me empiece a traer los productos, los ingredientes a la casa para poder yo cocinarlos. De esa manera yo me puedo dedicar a lo que más me da, que es a cocinar más. En vez de cocinar 5 horas, me puedo dedicar a cocinar 10 horas. ¿Por qué? Porque así tengo más pan para vender, que me genera más, mientras que otra persona está haciendo. En esta época de tecnología hay muchísimas formas de contratar a personas. No tiene usted que contratar una asistente que esté con usted. Hay asistentes virtuales a quien usted les puede pagar una cantidad, les da todo y ellas o ellos les atienden absolutamente toda esa parte del negocio que le permite a usted quitar de eso y enfocarse en lo que genera más, que es el pan. Ahora, puede que usted ya tenga todo eso listo y estamos precisamente en esa etapa en que yo quiero crecer. Si yo solamente puedo hacer 100 pedazos de pan al día, entonces necesito otra panadería para hacer ya 1000, porque yo sé que tengo clientes a los que les puedo vender 1000, incluso algunos de los clientes que ya tengo me piden cantidades que no les puedo dar, ¿verdad? Entonces yo dentro de mí sé que tengo el mercado. Sin embargo, si yo no me detengo a pensar en esos clientes, en cuántas cantidades yo voy a crecer por mes, qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Si yo no me detengo a hacer eso, puedo comprometerme a darle a un cliente más de lo que puedo hacer. Puedo intentar comprar una batidora enorme, meterla en el garaje de mi casa y como nunca he hecho a gran escala, me puede salir inmensamente mal y terminar perdiendo material y terminar no entregándole a un cliente. Entonces, esas etapas, en la etapa de consolidación y en la etapa de escalada, son momentos adecuados para respirar un poco y pensar. No todos tenemos la disciplina de hacer eso, no todos sentimos que tenemos personas que nos pueden escuchar. Y esos son los momentos adecuados en donde probablemente contratar a un coach de negocio, un business coach, tenga mucho valor. Una persona que me va a forzar a ser responsable y que se va a sentar conmigo a guiarme a crear ese plan y esa visión. Sí, yo pienso que no tengo nunca tiempo, pero es una persona que me va a forzar a decir, si quieres crecer, necesitas enfocarte en esto. Porque no todos tenemos la disciplina de hacerlo solos. Esa es una realidad. Y ese es el mejor uso de un business coach, de un consultor, de una persona que me vea y que me ayude, que me empiece a guiar. Hay muchas empresas que realmente fallan en esa etapa por el dueño, el emprendedor, no darse el tiempo para entonces gerenciar. Tenemos que reconocer dos cosas. Como emprendedores somos los mejores en el negocio que hacemos, en el producto que creamos, en la idea que tenemos. Pero algo muy diferente es tener una idea y crear, y la otra es
llevar un negocio. Y muchos no estamos preparados para ambas cosas porque no lo aprendimos o porque no estábamos en ello, y no tiene absolutamente nada de malo buscar ayuda para salir de esa etapa, pasar, crecer de esa etapa de la creación del producto a irnos a mayor escala. No tiene absolutamente nada de malo, es muy sano, de hecho, buscar ese tipo de ayudas. Por eso se los digo. La base de esta etapa, la prioridad que usted como emprendedor en esta etapa debe de tener, es la de crear sistemas y procesos que le permitan mejorar su organización y crear hábitos que le eviten que termine totalmente quemado, cansado, hastiado y hasta con ganas de vender o dejar su negocio. Debe intentar buscar la forma de escribir, automatizar y dejar muy claro cuáles son todos los procesos que usted ha hecho para su negocio. Muchas veces en esa etapa de emprendimiento donde nosotros hacemos todo, básicamente todo lo tenemos en la cabeza, porque somos nosotros los que estamos haciendo, y cuando delegamos nuestras primeras actividades a otra persona, son actividades relativamente sencillas que el otro puede llegar y empezar a añadir. Pero cuando hablamos de productos, procesos que venimos creando, y voy a seguir con mi pan, probablemente mi receta del pan yo ya me la sé de memoria y le agrego tantas tazas de harina, tantas tazas de esto. Si utilizo un ingrediente en particular, yo me lo sé. Lo que evita, si yo no lo tengo escrito detalle por detalle, y cuando digo detalle por detalle es lo pongo en la batidora a la velocidad 1, que son tantas revoluciones por minuto y que hace esto a una temperatura, a una humedad. Cuando yo no hago eso, hago muy difícil que otra persona pueda llegar y pueda sustituirme. Por lo tanto, yo tendría que quedarme siempre en la cocina, trabajando en la cocina, haciendo esto. No podría salir a una televisión a que me invitaran a un programa, a exponer o a hacer más clientes, porque no lo tengo escrito. Por eso es que es sumamente importante en este momento hacer eso. Es más, si yo me decido que quiero ir a una panadería para que en la panadería hagan mi producto, al no tenerlo escrito, no hay cómo yo le explique a una panadería industrial o incluso una más pequeña cómo se hace el producto. Tendría yo que ir a hacerlo con ellos, pero aquí es donde viene la parte importante. En esas etapas de crecimiento, en donde yo me voy a ir a otro lado a poner mi producto, seguimos con el ejemplo del pan, esto se aplica a cualquier otro producto, hay una etapa de investigación y desarrollo. Claro que sí, una cosa es que usted lo hiciera a mano y comprara lo que fuera y lo hiciera de esa manera, muy a manito usted todo el tiempo, y otra es que lo vaya a poner a mayores volúmenes en otro lugar, con otras personas haciéndolo, porque usted va a querer mantener sus costos bajos, porque usted va a querer mantener la calidad, porque usted va a querer mantener muchas cosas. Y cuando hablamos de ingredientes, una vez que se empiezan a agregar ciertos volúmenes, no reaccionan de igual manera a como cuando usted lo hacía en pequeño. Entonces, debe considerar esta etapa de investigación y desarrollo en esa forma de hacer mejor su producto. ¿Qué significa? El proceso que usted utilizaba para mezclar, para ingredientes, las temperaturas, la materia prima que usted utiliza para fabricar lo que sea, que va a ser los volúmenes, cómo interactúa todo eso en ese proceso de crecer. Es importante, no saben de qué manera, cuántas veces me he visto yo con esta etapa en donde voy a ponérselos con las empresas de alimentos. Alguien tiene un buen negocio a nivel cocina o negocio pequeño y de repente quiere ir con alguien más grande que se lo haga porque tiene todos los clientes. Walmart le puede comprar, Costco le puede comprar, las grandes cadenas le pueden comprar el producto y básicamente le da una receta de cocina, 3 de estas, 4 de estas, 5 de estas. La panadería no sabe y empieza a ponerle a hacer el negocio, empieza a ponerle a intentar hacerlo,
pero las producciones o los batch no salen de la manera adecuada y va mucho producto a la basura hasta que la panadería o el nuevo productor da con la receta que tiene mucho que ver con la inicial, pero necesitaba cambios para poder hacerla a mayor volumen. Y mientras tanto, los clientes que ya el dueño había vendido se quedan esperando o reciben productos de mala calidad y se pierden los clientes. Por eso es que le digo, es que este es un momento clave, porque usted puede ganar más clientes o los puede perder todos. Si usted no le da a ese otro productor, a ese otro socio que le va a ayudar a crecer la información necesaria, él va a producir y puede enviarle al mercado algo que no es lo que usted había hecho inicialmente y en vez de ganar va a perder. Y quiero que recuerde algo. Es mucho más difícil recuperar clientes que tienen una mala experiencia a ganar nuevos clientes. Eso debe mantenerlo siempre en su mente. Y es por esta razón que antes de perder probablemente tiene más sentido parar, respirar y planear. Sí, ahí está Costco, ahí está Walmart, ahí están otros que lo están esperando que le entregue, pero es mejor que usted les entregue con productos que valgan la pena, con productos que representen su idea original, con productos que a usted le den la tranquilidad de que están cumpliendo con su sueño. Y eso lo va a pasar a usted de aquella persona que hacía, ahora a una persona que debe planear. Cuando usted empieza a escribir, a estandarizar sus procesos mes a mes, a crear ese tipo de automatización más o menos en su negocio, básicamente está trabajando en lo que le va a ayudar a escalar en la siguiente etapa. Porque al tenerlo listo y al poder dedicarse a eso, ya va a poder tomar todo lo que tiene hecho para entonces simplemente llegar a más clientes sin tener que tener mayores gastos, que es la etapa de escala. Entonces, en los próximos programas vamos a estar tocando este tema. ¿Cómo podemos escalar? ¿Cuáles son los pasos antes de poder llegar a escalar? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que servirnos de consultores, de especialistas. Yo sé que usted no tiene el dinero para contratarlos como parte de su proyecto, es cierto, pero puede contratar consultores especialistas en investigación y desarrollo en su producto para que le ayuden a verificar exactamente si esto lo está haciendo bien. Puede contratar a algunos abogados que le ayuden a revisar que tienen las cláusulas de negocio con este otro fabricante, las necesarias. Puede contratar a un consultor que lo ayude a revisar plantas de producción o fabricantes o proveedores para saber si ellos cumplen con lo que usted esperaría a futuro. Usted no tiene que saberlo todo. Usted no tiene que saberse todas las normas del país, pero sí es responsable de cumplir con las normas. No se debe dejar llevar porque usted lo hace todo, intentar hacerlo todo y fallar porque no se sabían normas a cumplir. Entonces, sí es una etapa bien importante donde usted ya se ha dado cuenta que su negocio tiene cabida, tiene futuro, tiene a dónde llegar, pero en donde usted tiene que entender también cuáles pueden ser sus limitaciones y a dónde tiene que aprender y también en dónde necesita ayuda extra para crecer. Ya cuando empieza la etapa de escalar, donde empiezan a entrar más entradas, entonces usted ya podrá contratar probablemente algunas personas en su equipo que le ayuden y que se queden permanentemente sin que estos sean gastos enormes, pero son necesidades, ¿sí? Entonces, esta semana nos hemos dedicado a entender cuál es la diferencia entre la etapa de consolidación, ramp up, y la etapa de escalar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se llama crecer y escalar?
y que este crecimiento con gasto es algo normal y que se puede dar en varias etapas. Usted empieza en la etapa de consolidación o ramp up con crecimiento en donde va a tener que invertir, va a tener entrada y va a tener gastos, pero una vez que usted se toma el tiempo para pensar, respirar, planear y crea ese equipo, crea sus procesos, crea sus procedimientos, eso le va a servir entonces para escalar. Espero que este haya sido un programa que les haya traído un poquito de luz. Díganme si les gustan estos temas y vamos a ir tocando poco a poco cómo pueden hacer ciertas cosas. En la próxima probablemente hablaremos de cómo darnos cuenta cuáles son esas primeras contrataciones a hacer, cómo tenemos que ver proveedores o cómo elegirlos para que usted lo pueda utilizar en su negocio. Soy Rocío Cabrera. Pongan una sonrisa inmensamente grande en su rostro en esta semana. Los felicito a los que están allí, que están escuchando y que están pensando en mejorar su negocio y dar ese paso al crecimiento, al escalar con los ojos abiertos. A esos que se dan cuenta que no tiene absolutamente nada de malo pedir ayuda y que tiene mucho sentido hacerlo y encontrar a su coach de negocios, que tampoco es la primera persona que se le pase enfrente y le diga soy un coach de negocios. Eso hay que poner atención, tiene que ser una persona que se lleve bien con usted, que lo obligue a mantener esa responsabilidad de cumplir y que usted se dé cuenta que para usted es importante eso. Nuevamente les recuerdo que puede escuchar Café Virtual en Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Spotify, y que nos encuentra en Facebook en @Café Virtual NESP y en nuestro correo que es contacto @café-mediovirtual.com. Recuerde que aquí en Café Virtual les brindamos entretenimiento con contenido positivo en donde les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión. Una vez más, gracias por compartir su tiempo esta semana con nosotros, por participar, envíenos sus comentarios y en la próxima semana continuaremos con el tema. Que estén muy bien, cuídense. Esta ha sido una más de Café Virtual. Hasta pronto.